Así dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba sentado, estaba dialogando. ¿Cómo estamos encontrando a Jesús en estos momentos? Orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla libremente, Señor, con las puertas abiertas, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos creyendo en el poder que tu palabra dice que tiene. Oramos para que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice que ocurra esta tarde en este lugar, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte. Amén. Ahora sí se puede sentar. Aquí estaba Jesús orando, y si tú te lees los evangelios te vas a dar cuenta sin duda alguna que Jesús era un hombre de oración. Jesús nos da ejemplo de lo que es un hombre de Dios orando. Aun siendo Dios, aun siendo el mismo Hijo de Dios, aun teniendo toda la divinidad en su ser, Él tuvo la necesidad de orar. Él oraba permanente y constantemente. La Biblia dice cómo estaba horas orando, cómo pasaba noches enteras orando, días enteras orando. Aun siendo Dios, necesitó orar. Allí en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda una noche orando. ¿Hace cuánto no pasas una noche en oración? Vamos a rectificar la pregunta. ¿Has pasado alguna noche en oración? ¿Hace cuánto que no tienes ese tiempo sin prisa, sin el decir: me tengo que ir, he quedado en 10 minutos, tengo 15 minutos para orar? ¿Hace cuánto que no has dicho: me voy a poner a orar hasta que el cuerpo aguante? Indudablemente podemos decir que Jesús era un hombre de oración. Y yo me pregunto, ¿qué nos hace pensar? Si Jesús, siendo Dios, porque tenemos que entender que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Si Jesús, siendo Dios, siendo el mismo Hijo de Dios, tuvo la necesidad de orar, ¿qué nos hace pensar o imaginar o creer que nosotros en nuestra humanidad podemos sobrevivir sin orar? Si vemos que el Hijo de Dios está orando, ¿por qué nosotros pensamos que podemos sobrevivir sin orar? Quiero que notes algo muy importante, muy interesante, sobre el hecho de la oración de Jesús. Mira, los evangelios, los 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, presentan alrededor de unas 20 veces a Jesús orando, más o menos 20 veces. No te estoy diciendo que Jesús, que se presenta Jesús hablando de la oración, enseñando de la oración, no, orando Él directamente, como este pasaje que hemos leído. Más o menos unas 20 veces. Resulta que el Evangelio de Mateo presenta a Jesús orando 3 veces. El Evangelio de Marcos, juntamente con el Evangelio de Juan, presentan a Jesús orando 4 veces. Y solo en el Evangelio de Lucas, Jesús aparece orando nada más y nada menos que 11 veces, más que el doble que todos los demás evangelistas. Y uno dice, bueno, ¿y qué? Bueno, aquí hay un mensaje, aquí hay una enseñanza que el Señor nos quiere dar. Tú bien sabes que Mateo, cuando escribe su evangelio, él no dice, me siento inspirado en el día de hoy, voy a escribir a lo que surja. No, él primero define hacia quién voy a escribir. Mateo sabe que su carta va a los judíos, ¿verdad? Mateo escribe a los judíos y lo que pretende es mostrar a Jesús como el Mesías del que habla el Antiguo Testamento. El propósito de Mateo no es otro, sino que los judíos crean que Jesús es el Mesías que el Antiguo Testamento profetiza. Y como el judío no tiene problemas en la oración, por eso lo presenta 3 veces nada más orando. Porque el judío no tiene problemas en orar, el judío ora, ora y ora. Por otra parte está Marcos. Marcos, su audiencia son los romanos, es el imperio romano.
Marcos tiene el propósito de presentar a Jesús como un hombre de acción, como un hombre de guerra. Él quiere, permíteme esta expresión, quizá no es la correcta, pero para que me entiendas, él no quiere presentar a un Jesús perdiendo el tiempo en oración, sino simplemente actuando. Si tú quieres ver a un Cristo activo, vete al Evangelio de Marcos. 16 capitulitos tiene, el más corto de todos. Y ahí vas a encontrar siempre a Jesús caminando, obrando, sanando, liberando. Es un evangelio de acción. Por otra parte está Juan. Juan quiere presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Quiere mostrar a su audiencia que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, tú conoces bien ese versículo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. Siempre habla del Hijo de Dios, usa mucho esa expresión, el Hijo de Dios. El propósito que Juan tiene a escribir su evangelio es mostrar, representar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero Lucas, sin embargo, no usa esa expresión del Hijo de Dios, sino usa la expresión de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El propósito de Lucas es mostrar, es representar a Jesús como hombre. Es cierto que es Dios, pero Lucas tenía el deseo de que se conociera a Jesús como hombre. Y en esta presentación se nos muestra a Jesús orando 11 veces, nada más y nada menos. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que como hombres tenemos que orar. Que como personas tenemos la necesidad de orar. Porque entiende esto, por favor, iglesia. La oración es una necesidad. Asimismo lo dijo Jesús en Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. Tú sabes que el ser humano tiene 3 necesidades básicas, fundamentales. ¿Sabes qué necesidades son? ¿Cuál es la primera necesidad más básica del ser humano? ¿Alguien lo sabe? No, la más básica. Antes que el agua hay otra más básica. Respirar. Sin oxígeno en nuestros pulmones duramos nada y menos. La primera necesidad es respirar. Eso es una necesidad básica y fundamental. La segunda, por orden, ¿cuál es? El agua y la comida. Necesitamos hidratarnos. Nuestro cuerpo necesita H2O, necesita proteínas a través de alimentos, necesita carbohidratos, necesita comida para sostenerse. Y la tercera necesidad básica del ser humano es el descanso, es dormir, ¿verdad? Tenemos que entender esto, ningún ser humano puede sobrevivir sin estas 3 necesidades. Pero Jesús, que sabe esta escala, respirar, beber y comer y descansar, añade una 4ª necesidad. Y él dice aquí la necesidad de orar siempre. Así que Jesús, ponme el siguiente por favor, pone el primero, orar. Orar no es una necesidad de que te puede causar un bienestar. Por ejemplo, hay una necesidad no básica, sino de bienestar que, por ejemplo, pudiera ser la vivienda, pudiera ser la ropa. Tú dices, no, pero es una necesidad básica. No, el ser humano puede sobrevivir sin ropa. El ser humano puede sobrevivir sin una vivienda. Es fundamental, pero puede sobrevivir. Sin estas 3 cosas, no. Y Jesús incluye la oración no en las necesidades de bienestar, sino en las necesidades fundamentales, en las básicas. Pero ¿sabes qué particularidad tiene esta necesidad de la oración? Que si no oras, aparentemente no pasa nada. Ese es el problema. El récord mundial de permanecer sin respirar lo tiene un hombre llamado Budimir Buda, que en marzo de 2021 aguantó nada más y nada menos 24 minutos y 33 segundos sin respirar. ¿Cuántos aguantan aquí más de 1 minuto sin respirar? Una hermana levantó nada más la mano. 24 minutos con 33. Ese hombre no tenía pulmones, tenía bombonas de oxígeno ahí dentro. Pues. 24 minutos. Más de ahí, mueres. Por lo menos lo que se conoce, el récord mundial es de este hombre, de Budimir Buda. Más de 24 minutos sin respirar, muere. El ser humano puede sobrevivir sin beber agua entre 3 y 5 días. Al partir del 3er día, tu cuerpo se empieza a deshidratar, todos los órganos se empiezan a secar, te empiezas a deshidratar de tal manera que máximo en 8 días, como mucho 10 días, mueres. Más de 8 días, mueres sin beber. El récord mundial sin dormir lo tiene Randy Gardner con 17 años, que en 1964 logró 11 días y 25 minutos sin dormir. 11 días. Un muchacho, claro, esto tiene que ser un muchacho de 17 años nada más. 11 días sin dormir. Ahí tenemos la foto, le tenían que estar constantemente espabilando, golpeando, porque ya se estaba hasta convulsionando. 11 días sin dormir.
después de ahí, mueres. El asunto es que cuando no oras, no mueres. Físicamente hablando, por lo menos. Espiritualmente ya es un punto y aparte que podríamos tratar otro domingo en otra predicación. Pero cuando no oras, cuando no ejerces esta función básica, esta necesidad básica del ser humano, no mueres. Por eso no lo vemos como una necesidad, sino como algo que me puedo permitir el lujo de hacer o de no hacer. Como aparentemente no oro y no pasa nada, pues mañana tampoco oro. Pues pasado tampoco oro. Nadie se plantea, por ejemplo, el dejar de respirar. Bueno, los niños pequeños, cuando los padres no le dan el capricho, y ahora me muero asfixiado. Se pone así, pero en 10 segundos se quita la mano de la nariz rápidamente. Nadie se plantea en su sano juicio dejar de respirar. Nadie se plantea en su sano juicio dejar de comer o de beber. Estaba Gandhi, que estuvo 21 días sin comer y sin beber y casi se muere el hombre, pensando que el gobierno le iba a hacer caso, y ni caso le hicieron al pobre flaquito. Se quedó escurrido ahí en la celda. Y nadie se plantea estar sin dormir. O sea, tú puedes aplazar el hecho de respirar, puedes aplazar el hecho de comer o puedes aplazar el hecho de dormir, todo lo que tu cuerpo aguante, pero tarde o temprano vas a tener que respirar. El máximo 24 minutos te garantizo que tienes que respirar. El máximo de 11 días tú vas a tener que dormir. Y el máximo de 8 días tú vas a tener que beber agua, pero ¿cuántos viven aquí sin orar? Amigo. ¿Cuántos están sobreviviendo aquí sin orar? A pesar de que es una necesidad fundamental, una necesidad básica. ¿Cuántos en el día de hoy, sin contar las oraciones que hemos hecho aquí, no han orado en todo el día? ¿Cuántos llevan? No levanten la mano, es simplemente, y digas yo, hombre, Eduardo. ¿Cuántos llevan sin orar una semana, un mes, un año? Y pensamos que podemos permitírnoslo y hasta nos hace gracia, porque no pasa nada. Porque como no oro y no pasa nada, me puedo permitir el no orar. Y Jesús nos enseña una parábola de la necesidad de orar siempre. Jesús nos enseñó que la oración es una necesidad y Él lo enseñó con el ejemplo siempre. Y Él estaba orando, por ejemplo en Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, algo les llamó la atención. Y quiero que entiendas lo que te decía al principio del mensaje. O sea, los discípulos eran judíos. Si algo saben los judíos es a orar. Ellos se levantan orando, se acuestan orando, viven orando. Uno de los recuerdos más grabados en mi mente que tengo yo cuando estuve en Israel, en Jerusalén, en lo que se conoce vulgarmente como el Muro de las Lamentaciones, que si vas algún día así no lo llames, por favor, porque allí eso se llama el Cótel. Y cuando estaba ahí yo me acuerdo de ver a los judíos orando y estaban ahí y así con este movimiento, porque ellos creen lo de que amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Por eso ellos siempre tienen este movimiento y estaban ahí horas orando. Yo me acuerdo de ir por la mañana a ese lugar y ver a algunos, siempre te llama la atención por las vestimentas, por todo lo que tiene, esas parafernalias que todos ellos se ponen, y te llamaba la atención uno, otro, y te ibas todo el día por ahí. Cuando venías por la tarde veías al mismo hombre en el mismo lugar orando. Yo recuerdo de ver judíos, rabinos, personales, precisamente orando, se habían quedado dormidos, pero oraban, y ellos estaban... Yo decía, wow, no sé qué estarán diciendo, pero qué pasión tienen por la oración. Y ahí estaban orando. Y de repente esta gente inculcada en la oración, adoctrinada en la oración, entrenada en la oración, ven a un hombre orar y dicen, aquí hay algo diferente. Estos hombres, estos discípulos judíos que estaban entrenados en la oración, cuando vieron a Jesús orando, no les quedó otra que decirle, enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque eso que tú haces no es normal. Enséñanos a orar porque ese tipo de oración yo no la conozco, decían ellos. ¿Por qué entonces les llamó la atención cómo Jesús oraba? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les llamó la atención? Yo he encontrado dos motivos, quizá tú seguramente encuentres más. Yo he encontrado dos motivos por los cuales unos hombres de oración le dijeron a otro hombre, enséñanos a orar. Lo primero es que Jesús no hacía vanas repeticiones. De hecho, Él enseñó a no hacerlo. Él dijo en Mateo capítulo 6, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Los judíos es cierto que están horas orando, pero es repetitivo. Ellos están constantemente orando por lo mismo. Son rezos los que tienen, están vanas repeticiones. Y a veces nosotros hemos sido enseñados, algunos los que provienen a lo mejor del catolicismo, cosas así, que se nos enseñó de pequeñito más que a orar, a rezar. Como era, Jesucito de mi vida, que eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón, tómalo, tuyo es, mío no. Así decía yo todas las noches antes de acostarme, temeroso de Dios desde que soy niño. Fátima también, ¿no? Íbamos ahí, te presinabas delante del crucifijo, me presinaba delante de ese crucifijo que me regaló mi abuela y ese Jesucito de mi vida, que eres niño. Y yo pensaba que estaba agradando a Dios. Y lo hacía con toda mi mejor intención. Y decía eso, y decía la Ave María, y decía todas las cosas, y me confesaba, y el cura me decía, gamberro, 15 Ave María, me decía. Y ahí me iba a arrodillar, y 15 Ave María repetía, y 15 Jesucito de mi vida, y 15 Padre Nuestro. Pensando que agradaba al Señor, y de repente cojo la Biblia, y veo que el Señor dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones. No repitas siempre lo mismo. Y entonces estos discípulos encontraron que Jesús no usaba rezos, no usaba vanas repeticiones, sino que se dieron cuenta que Jesús tenía una relación con Dios. Jesús hablaba con el Padre como quien habla con otra persona, le contaba sus problemas, le decía, mi alma está triste, está afligida, estoy contento, Padre, guarda, bendice. Y ellos se dieron cuenta que Jesús tenía una relación especial, que no estaba simplemente repitiendo unos rezos, sino que había una comunión verdaderamente con Dios. Y cuando ellos vieron eso, le dijeron, por favor, enséñanos a orar. Por desgracia tengo que decir que muchos cristianos, más que orar, rezan. Y los escuchas orar y tú dices, pareces un rabino en el muro de las lamentaciones, repitiendo siempre lo mismo. Señor, bendice tu alimento en el nombre de Jesús, amén. Y es una repetición. Tú dices, no hay sentimiento en lo que haces. No estás creyendo que hay un Dios arriba en los cielos que te está escuchando. Y lo segundo que yo veo, que yo entiendo por qué a los discípulos les llamó la atención, es porque los discípulos vieron que cuando Jesús oraba, había poder en esa oración. Para este entonces de Lucas capítulo 11, que es el que estamos tratando, ya los discípulos habían visto muchas cosas en los días anteriores. Ellos habían visto, por ejemplo, en el capítulo 4 cómo Jesús liberaba endemoniados. En el capítulo 4 también muchas sanidades, milagros como una pesca milagrosa, sanidades de leprosos, paralíticos, resurrección de muertos. En el capítulo 7 vieron calmar una tempestad. En el capítulo 8 milagros de todo tipo, autoridad cuando él hablaba. Incluso los más cercanos como Pedro, Jacobo, Juan, lo vieron transfigurarse. Vieron como la misma gloria de Dios descendía y estuvieron por un rato en el cielo con una transfiguración de Jesús. Ellos vieron el poder de Dios. Y cuando estos discípulos entrenados, inculcados, adoctrinados en la oración, vieron los milagros de Jesús, ellos conectaron rápidamente ese poder con la oración. Y es ahí cuando le dijeron entonces en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos se atreverían a decir esa oración? Señor, enséñanos a orar. Sácame de toda religiosidad y méteme en ese nivel de intimidad con el Padre. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Aceptó. Porque el Señor siempre responde las oraciones. Esto es una oración que le estaban haciendo a Jesús. Y el Señor respondió. ¿Y sabes cómo lo hizo? El Señor no cogió y le dijo, bueno, ustedes quieren aprender, bien, mañana a las 4 de la tarde les quiero aquí que vamos a aprender los beneficios de la oración. Punto número 1. La oración intercesora. Punto número 2. La oración de gratitud. Punto número... No. Le dijeron, enséñanos a orar. ¿Están seguros que quieren aprender a orar? Le dijo, sí. Pues vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes cómo enseñó Jesús a orar? Orando. ¿Sabes cómo se aprende a orar? Orando. Hace años atrás, un pastor, escuché un testimonio, no sé si era de Puerto Rico dominicano, no recuerdo. Dice que tuvo la mala idea, así cuenta él, en tono de gracia, de decirle a un siervo de Dios llamado G.J. Ávila. Tuvo la oportunidad de conocerle a ese hombre de Dios. Y este pastor le dice, G.J. Ávila, ¿puedo estar en un tiempo de oración contigo? Y Ávila aceptó, le dijo, está bien, ok. Y dice este pastor, mala hora le dije eso. Se metieron en una habitación
Y dice que este viejito, G.G. Ávila, algunos de ustedes lo conocen por vídeo, algunos creo que tienen la bendición, creo que algunos lo han visto personalmente, ya falleció, ya partió con el Señor. Dice que este viejito se puso en una esquina, se puso un cojín, se arrodilló, levantó sus manos y ahí empezó a orar, él bajito, él y Dios. Y este pastor lo miraba y dice, bueno, pues vamos a arrodillarnos. Entonces se arrodilla, levanta sus manos y empieza a orar, pero claro, a la hora ya este hombre decía, me duelen las lumbares. Y a las rodillas ya me duelen un poco. Y entonces con el rabillo del ojo miraba y veía allí Ávila orando. Y pasan 2 horas, y pasan 3 horas, y este viejito con las manos levantadas. Y orando, y pasan 5 horas, y pasan 10 horas. Y a las 48 horas, dice este pastor, se levanta allí y habla y dice, ya está, vámonos para afuera. ¿Quieres aprender a orar? ¿Estás seguro de que quieres hacer esta oración esta tarde conmigo de Señor, enséñanos a orar? Con el Señor no se juega. Si tú le dices en esta tarde, Señor, enséñame a orar, quizá dentro de unos años vas a contar este testimonio, en mala hora hice esa oración. El Señor enseñó a orar, orando, Lucas 11:2, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración es un arma tan poderosa que solo vas a aprender a usarla orando. Aquí no hay trucos, hermano. Aquí no hay atajos. Créeme que aquí no sirve eso de ¿quieres la unción? Ven aquí al frente, impongo las manos y lo recibes. No, lo que vas a recibir sí puede ser un toque de Dios, es un aliento de Dios, pero ¿quieres aprender a orar? Tienes que orar. Tienes que pagar el precio de la oración. Tienes que irte a ese lugar secreto, ponerte de rodillas o de pie, o como tú quieras. La postura no es importante. A mí me gusta arrodillarme simplemente por reverencia y porque yo que sé, quizás sea religioso, ¿no? Pero no hay que arrodillarse. Hay que cerrar los ojos, me dice uno, la Biblia no dice. Yo lo cierro, ¿sabes por qué? Porque yo me entretengo. Yo si oro con los ojos abiertos voy a estar mirando esto, yo lo cierro. Me gusta orar caminando, me gusta orar quieto, me gusta orar de rodillas, me gusta orar sentado. Lo importante es que oremos. Tenemos que orar. Aquí solo hay una forma de aprender a orar. ¿Y sabes cuál es? Orando. Jesús da por sentado que tú estás orando. Si verdaderamente eres cristiano, eres cristiana, Jesús da por sentado que estás orando. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que Jesús no dice, bueno, si tú algún día decides y sale de ti el orar, pues bueno, está bien, te voy a decir cómo. No. Él da por hecho. Él dice, cuando tú ores, entra en tu habitación. Y allí que tu Padre está en lo secreto, en lo íntimo, en lo privado, allí ora tu Padre. Cuando ores, porque Él da por sentado que tú estás orando. La pregunta es, ¿estás orando? Alguien dijo, y lo decíamos ayer en el culto de servidores, me encantó esta frase, de hace años la leí, que la oración es el camino que nos lleva a enamorarnos más de Dios. La oración es el camino que caminamos, que transitamos, que nos va a llevar a enamorarnos más de Dios. Y aquí puede surgir una pregunta entendible totalmente. Yo siempre les digo, no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a las dudas, no piensen que Dios se va a escandalizar si tienes alguna pregunta. No tengan miedo. Podríamos preguntar, ¿y por qué me tengo que enamorar de Dios? Yo creo en Él, no dudo, ni muchísimo menos dudo de su existencia. Creo en su misericordia, en su benevolencia para conmigo. Creo que si oro, Él me escucha y me concede las peticiones que están acorde a su voluntad. Yo creo en eso, pero de ahí a enamorarme, eso es un punto y aparte. Porque me tengo que enamorar de Dios. Yo sé que parece algo obvio esta pregunta, pero piénsala. ¿Por qué te tienes que enamorar de Dios? La Biblia es una historia de amor. La Biblia es una historia de amor, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos habla de 2 enamorados donde el novio muere por la novia. La Biblia es la historia de amor de un novio llamado Jesucristo muriendo por su amada iglesia para darle vida. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor compara nuestra relación con Él con un noviazgo. Todo aquel que ha decidido creer en Jesús tiene que entender que eso que tú estás haciendo es lo mismo que un noviazgo. Los que estamos casados, ¿cuántos están casados aquí? No se avergüencen, hombre. Se avergüenza de su esposo. Aquí nadie levanta la mano. No se avergüenza de su esposa. Ámele, así como está.
barrigoncito y todo. Ámele, hombre. Los que estamos casados, sabemos que el momento más especial fue en el noviazgo. Que sí, que ahora seguimos enamorados, entonces tú sabes. Pero me refiero a esos meses que parecía que estábamos en una enajenación mental, donde todo era maravilloso, donde todo era precioso, donde no había defecto alguno. Y esos momentos, dime que no, eso no era lo más bonito, eso era hermoso. Yo veía a Damari y wow, ahora también, pero tú me entiendes lo que te quiero decir, ese wow. Pasaba horas enteras hablando por teléfono. Te digo horas, te digo noches enteras hablando por teléfono con Damari. Cuando se pagaba en teléfono al minuto. Ahora no, ahora hay tarifa plana. Antes se pagaba al minuto. Cuando venía la factura, mi madre me decía, mire, ¿este número de quién es? Yo, no sé. Telefónica nos está engañando, mamá. Horas y horas y horas hablando con ella porque yo me deleitaba, ella me contaba cosas, cómo era su infancia, yo le contaba la mía. Y en ese tiempo donde nos conocíamos hablando, eso era algo precioso. Y sin ese noviazgo no hubiera habido una boda. El sábado vamos a estar aquí de fiesta porque esta pareja ha tenido un noviazgo. Y el noviazgo te conduce a la boda. ¿Cuántos son novios aquí? ¿No hay novios? No seas ti, levanta la mano. El propósito del noviazgo es el matrimonio. Y si el propósito del noviazgo, y si ese noviazgo no te está llevando al matrimonio, tu noviazgo no tiene propósito. Nosotros nos enlazamos en un noviazgo con el fin de unirnos en el santo matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y un día, Cristo se casará con la iglesia. Un día, dice mi Biblia, Jesús se va a casar con su novia, que es la iglesia. Es lo que se conoce como la gran boda del Cordero. ¿Y sabes qué? Muchos están llamados a esa boda. La lista de invitados es eterna, es larguísima. Es como esos dibujos animados que coge un papelito y lo abre y es eterna esa lista. Muchos están invitados, pero resulta que muchos ponen excusas para no ir. Allí en Lucas capítulo 14, versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Me acabo de comprar una tierra, una hacienda. Y no, tengo que ir a verla, te ruego que me excuses, no puedo ir, me acabo de comprar esto, no puedo ir. Ok, dijo él, fue al segundo y le dijo, mira, me acabo de comprar unas herramientas de trabajo, me acabo de comprar 5 yuntas de buey y necesito ir a probarlo, te ruego que me excuses, no puedo ir. Ok, y otro grupo le dijo, mira, te ruego que me excuses, me acabo de casar. No, es que tengo otras cosas, tengo otras prioridades. Así hay mucha gente hoy. Poniéndole excusas al novio para no orar. El trabajo, las ocupaciones, los quehaceres, que todos tenemos, ojo. El Señor viene y nos invita domingo tras domingo, nos anima, nos motiva, nos dice y seguimos, no, pero mira, no, acabo de comprar una junta de bueyes, acabo de hacer esto, me acabo de casar, diría Fátima y Luis el próximo sábado. Pero ¿sabes por qué la gente pone excusas? Ay Dios, si entiendes esto te cambia la vida. ¿Sabes por qué pone la gente excusas para ir a la gran boda del Cordero? Porque hay quienes piensan que a esas bodas van de invitados y no se dan cuenta que son la novia. En esas bodas no vamos a ir de invitados, vamos a ser la novia de Jesús. Vamos a ser el centro de atención. En una boda la novia es lo importante. Yo sé que Luis va a venir muy guapo y todos vamos a venir, bueno, todos, bueno, como podamos, ¿no? Pero el momento cumbre es cuando Fátima entre por esa boda, por esa puerta. Ahí la iglesia se pone en pie y ahí honramos a la novia. Porque la novia ese día es lo importante. De hecho se dice que nadie venga vestida de blanca, por favor. Porque nadie puede eclipsar a la novia. La novia es lo importante el día de la boda. Y algunos están poniendo de excusa el orar, el buscar de Dios, porque piensan que a esa boda vamos a ir de invitados. No, amigo mío, a esa boda nosotros somos la novia. Cristo se va a casar con nosotros. Para entender qué es la cena del Cordero, no quiero entrar mucho en esto para no alargarme, quiero ir terminando ya.
tienes que entender cómo funcionan las bodas judías. El primer paso de una boda judía es el noviazgo, donde se hace un contrato matrimonial, donde se comprometían, es lo que la Biblia llama el desposamiento. De hecho, María y José estaban desposados cuando ella quedó embarazada del Espíritu Santo. No estaban casados, desposados. Es como para ti, para mí, ¿cómo es la palabra? Comprometidos. Se han comprometido. Ahora, ellos dos, permítame poner otra vez el ejemplo, están comprometidos. ¿Están casados? No, están comprometidos. El segundo paso que el judío da una vez se compromete, se desposa, ocurría poco antes de la boda, que es cuando el novio, acompañado de sus amigos, iban a casa de la novia a medianoche con un desfile a buscarla. La novia ya sabía esto y tenía que estar preparada para cuando el novio venía, se iban todas al desfile. ¿Sabes de qué te estoy hablando, no? De la parábola de las 10 vírgenes. Cuando se acerca la boda, la novia tiene que estar preparada. Y la novia dice, pero ¿cuándo va a venir? No sé, tú estás preparada. ¿Pero cuándo? Tú solamente tienes que estar preparada, le dicen a las novias judías. ¿Pero y cuándo es el desfile? No lo sé, lo cierto es que el novio va a venir a buscarte. Tú solamente tienes que estar preparada. Y una vez el novio viene en ese desfile y se lleva a la novia, ocurre el tercer paso, que es la celebración, que es el casamiento. Nosotros estamos ahora en el primer paso. Estamos desposados con Jesús. Estamos en una etapa de noviazgo con Él. Y Él va a venir a buscarnos. ¿Y cuándo vendrá? No lo sé. Solamente mi Biblia me dice que yo esté preparado. Que mi lámpara la tenga llena de aceite, que esté impregnado del Espíritu Santo, porque el novio viene. El novio está viniendo. No sabemos el día exacto, no sabemos ni el día ni la hora, y si alguien te lo dice te está mintiendo. Nadie sabe cuándo, pero te garantizo que el novio está en camino. En el noviazgo el único contacto con el novio es verbal, no físico. Por eso solo podemos conocerle a través de la oración. Como novia conocemos al novio a través de la oración. ¿Cuándo estás orando tú? La oración tienes que entender que tiene que ser una disciplina, un hábito. El Señor sabe que muchas veces no nos apetece orar. ¿A cuánto les gusta madrugar para orar? ¿A cuánto les gusta pasar la noche entera en oración? Amén. Una noche. Nos cuesta orar y el Señor lo sabe, no te sientas culpable, no te sientas mal. Ya el Señor lo dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne es débil. No hay ganas de orar. Hay ganas de estar 4 horas viendo la tele, viendo Netflix, viendo series, viendo otras cosas. Hay ganas de estar 4 horas sentado ahí compartiendo con los amigos, pero la carne es débil para orar. ¿Alguno está de acuerdo conmigo? Si quieres empezar a orar, tienes que vencer este enemigo llamado la carne. Vencerlo, ir más allá. Porque la iglesia no está orando. Tenemos que volvernos a la oración. Tenemos que decirle al Señor, todos juntos, como dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Porque es la manera que tenemos de relacionarnos con el novio. Y por otra parte es el medio por el cual nosotros vamos a ver el poder de Dios. La Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. Es la oración lo que hace que veamos el poder de Dios. Es la oración lo que mueve la mano de Dios. Mira, siento comunicarte esto. Tu lástima no mueve la mano de Dios. Tus lágrimas no mueven la mano de Dios. Tu desesperación no mueve la mano de Dios. Es tu oración lo que mueve la mano de Dios. Es el que tú clames a Él lo que mueve la mano de Dios. Mi Biblia no dice, llora a mí y yo te responderé. Sufre delante de mí y yo te responderé. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Es la oración lo que mueve la mano de Dios. Y yo estoy convencido que la oración es lo que puede cambiar tu vida en este día. Todo ese vacío, toda esa impotencia, todo ese desasosiego, todo ese nerviosismo, ese estrés que puedes tener en tu interior, ¿sabes cómo se traduce en la Biblia? Falta de oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No te afanes, no te preocupes, ora, dice Pablo. Ora. No le pongas más excusas a Dios. Y comienza a orar. Vamos a ponernos de pie. Y por favor te invito a que puedas cerrar tus ojos y que comiences a orar al Señor. Que comiences a orar. Has de reordenar tu vida de oración. Has de comprometerte con Dios, no conmigo, no con la iglesia, no con ningún hermano, con Dios. Y que en la intimidad, ahora quizá vamos a orar de esa manera, pero que esta noche en la intimidad o mañana en la intimidad, a puerta cerrada en tu habitación, le digas al Señor, Señor, enséñanos a orar. Enséñame a orar, Señor. Quiero que me enseñes esa manera que tú tenías de orar. Quiero que me enseñes ese poder. Te cuento una historia. Cierra los ojos un segundo nada más, para que no te distraigas. Hace siglos atrás, el pueblo de Israel estaba destrozado políticamente y espiritualmente. Estaba mal. Un malvado rey había llevado a todo el pueblo a la idolatría. Pero gracias a que un hombre se puso a la brecha, un profeta llamado Elías, se puso a la brecha y dijo, no, algo hay que hacer por este pueblo. Así que bueno, para hacerte esta historia corta, reunió a todas las personas que creían en otros dioses y les dice, mira, vamos a hacer una cosa ahora que está todo el pueblo delante. Vamos a presentar unos holocaustos delante, yo de mi Dios, ustedes delante de su Dios, y vamos a clamar, y el Dios que descienda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y los otros dijeron, está bien, tenemos las de ganar, nosotros somos más de 400, tú solo eres uno, así que vamos a ganar. Y Elías, ni corto ni perezoso, le dice, ¿saben qué? Empiecen ustedes. Y ahí empiezan esos 450 hombres a clamar a su Dios. Desde por la mañana hasta por la noche, dice la Biblia. Empiezan a clamar y a clamar y a clamar y a clamar. Y un sinfín de cosas que no te voy a estar diciendo ahora por falta de tiempo. ¿Y sabes lo que sucedió? Nada. Y de repente Elías dice, ¿ya han terminado? Ok, este es mi turno. Elías se pone de rodillas. Y la Biblia dice que comienza a colocar el altar. Comienza a coger piedras y empieza a reconstruir el altar que Israel había roto. Empieza a arreglar la vida de oración. Y cuando este hombre allí está reconstruyendo el altar de Dios, simplemente dijo, Dios desciende con poder. Y qué bonito como la Biblia nos dice que el Dios del cielo descendió con fuego y consumió el holocausto. Hemos de reconstruir el altar de Dios. Hemos de volvernos a la oración. Hemos de orar. Hemos de confiar más en la oración y menos en nosotros. Hay algo especial cuando doblas tus rodillas y confías que el Señor te está escuchando. Le dices, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Conviérteme en ese hombre. Conviérteme en esa mujer de oración. Enséñame a orar.